Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos de regreso. Soy el pastor Caleb Schmigi y hoy veremos la historia de Esdras. Pero primero un pequeño ejercicio para recordar el resumen básico del Antiguo Testamento. Tal vez en otro curso ustedes ya hicieron este ejercicio. ¿Recuerda usted a quién representaba el dedo meñique? A Abraham. ¿Recuerda cuántos años vivió antes de Cristo? Alrededor de 2000 años. ¿A quién representa el dedo anular? A Moisés. ¿Y cuántos años vivió él antes de Jesús? Alrededor de 1500 años. ¿A quién representa el dedo de medio? A David. ¿Y cuántos años vivió él antes de Jesús? Alrededor de 1000 años. ¿Y a quién representa el dedo índice? A Esdras. ¿Cuántos años vivió él antes de Jesús? Alrededor de 500 años. Pero, ¿quién era Esdras? Dios, en su amor fiel, había preservado a un remanente de su pueblo, aún siendo cautivos en Babilonia y Persia. Después de 70 años, una parte del pueblo regresó a Jerusalén. Habían vuelto a su tierra, pero les faltaba una cosa: volver al camino del Señor. Dios levantó al sacerdote Esdras, que les ayudará no solo en la nueva edificación del templo, sino en el volver espiritualmente al camino del Señor. Siendo escriba, Esdras enseñaba la palabra de Dios públicamente. Los llamó a arrepentirse de sus pecados. Esdras ora y confiesa el pecado de su pueblo. Siguiendo el liderazgo de Esdras, el pueblo se une a él para dar gloria a Dios. Hoy veremos al pueblo regresar a casa. Ya es momento de edificar el templo para el Señor. Veamos la historia de Esdras. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: El Señor Dios del cielo me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Luego, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían regresado del cautiverio comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, que era descendiente en línea directa de Aarón, el primer sacerdote. Este Esdras había llegado de Babilonia antes de Nehemías. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey, y el Señor su Dios estaba con él. Todo el pueblo se reunió en la plaza. Le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó a la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma construida para la ocasión. Esdras abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén y amén. Luego adoraron al Señor.
e inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse. Coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Dios movió los corazones del pueblo para edificar un nuevo templo y usó a Esdras para que el pueblo se consagrara al Señor. Los israelitas encontraron consuelo en la palabra del Señor en medio de su aflicción. Nosotros no siempre recurrimos a la palabra de Dios para recibir el consuelo que el Señor nos da en sus promesas. Somos tentados a que nuestra tristeza nos aleje de Dios. Dios envió profetas y sacerdotes como Esdras, Ageo y Zacarías para animar a su pueblo en tiempos duros. También el Señor nos fortalece para la obra en la iglesia a través de su santa palabra. Cuando sentimos que hemos fracasado, que nuestros esfuerzos son en vano, la palabra de Dios nos hace saber del gran amor que tiene para con nosotros. Dios obra para nuestro bien y el de su pueblo. Academia Cristo, aquí tu paz.